revelado, lo inesperado que sucedió tras un mes en Europa con solo 2 y 3 nietos a mi cargo, doña Guadalupe se encontraba en el umbral de lo desconocido, 3 pequeños a su lado y una maleta llena de sueños rotos. Había perdido a su única hija, y en esa desolación el peso de la responsabilidad se había transformado en un volcán de miedo y determinación. Este viaje, sin importar cuán descabellado parezca, debe serles enseñado, pensaba, sintiendo que las miradas curiosas de la gente en París la seguían, un eco de sus propios fantasmas. Carolina, con su risa contagiosa, Miguel, siempre curioso, y Juanito, con su inocente confianza, eran su aliento. Pero, ¿cómo podría llevarlos a conocer el mundo con solo $2 en el bolsillo? Ese dilema la carcomía, una angustia que se adhería a su pecho como una sombra oscura que no la dejaba respirar. En la ciudad del amor, su vulnerabilidad era evidente. ¿Qué pasará si se pierden? ¿Qué pasará si no tengo para alimentarlos?, se preguntaba, mientras imágenes de su hija inundaban su mente. Las calles de París, por su parte, eran un lienzo vibrante. Cada esquina prometía una nueva aventura. Doña Guadalupe soñaba con ver a sus nietos reír bajo la Torre Eiffel. Pero la realidad era implacable. Las palabras en francés flotaban en el aire como un idioma prohibido, y cada interacción la llenaba de inseguridad. Sentía que eran incursores en un mundo ajeno, y su corazón se encogía con cada mirada indiferente de extraños. Las barreras del idioma se convertían en profundas grietas que la llenaban de angustia. Una abuela en un mundo vasto, queriendo guiar a sus pequeños, pero temiendo que cualquier error pudiera llevarlos al abismo. Un día, la presión la llevó a una pequeña galería de arte, donde un acrílico en una pared la hipnotizó. Y ahí, en ese rincón apartado del bullicio, se cruzó con el profesor español, don Manuel. La conexión fue instantánea. Él vio su aflicción, su lucha. «Necesitas pintar de nuevo», le dijo, como si conociera el torrente de su historia. Sus palabras despertaron un fuego que había estado dormido, una pasión que había dejado atrás tras convertirse en madre. Pero, ¿podía permitirse distraerse mientras sus nietos necesitaban su atención? Mientras tanto, los días se convertían en un torbellino. Instalados en una pensión mínima, Juventus rompía sus sueños de un hogar estable. Pintaba a escondidas, huyendo de la realidad, mientras los pequeños jugaban en parques de ensueño. Cada trazo era un susurro de amor hacia ellos, pero la presión aumentaba con una galería importante a la vuelta de la esquina. ¿Debería arriesgarlo todo por un sueño que puede no ser más que un espejismo? Cada noche, su mente se debatía entre regresar a la calidez de su hogar en México o lanzarse al abismo de la incertidumbre. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La exhibición se acercaba y ya no era solo arte, era su identidad. ¿Era digna de este mundo que soñaba? La angustia se pegaba a su piel, y cuando las noches se alargaban, los recuerdos de su hija parecían reírse de ella.
¿Qué haría si fallaba? Esa pregunta la seguía como un lobo acechando. Pero justo cuando pensaba que iba a rendirse, la campana de la galería sonó y la multitud esperaba. ¿Podría su historia de sacrificios ser un legado? ¿Sería este el momento que definiría quién era en realidad? La esencia de su viaje pendía en un hilo, mientras sus niños la miraban con el brillo en sus ojos, y el futuro, en su caos, la desafiaba a dar un paso adelante. La noche anterior a la inauguración de la galería fue un torbellino de emociones. Doña Guadalupe se encontraba en su pequeña habitación, un espacio donde el aroma de la pintura frescamente aplicada y la risa de sus nietos se entrelazaban en un engañoso equilibrio. La luz tenue apenas iluminaba su lienzo, pero la claridad de su propósito era innegable. Era el momento de romper con el silencio que había decidido cargar tan largo tiempo. Mientras las sombras de la noche la rodeaban, sus pensamientos la llevaban a una revelación inquietante. Había dejado de lado su propia identidad. Había sido madre, abuela, pero también era artista. Esa chispa que había encendido don Manuel no sólo debía vivirse en el estudio, sino también exhibirse al mundo. Sin embargo, el miedo se enredaba en su mente. ¿Qué tal si mi arte no es suficiente? ¿Qué tal si no gusta? La duda era un eco desgarrador. Decidió entonces salir a caminar por las calles que ya comenzaban a resonar con la presencia de la gala. Cada paso era un intento de conectar su realidad con sus esperanzas. Las luces brillantes iluminaban la Torre Eiffel, y en ese instante sintió que su corazón latía como nunca antes. El flujo de la vida parisina pulsaba en sus venas. La perspectiva del fracaso se convirtió en un estímulo, un impulso vital que resonaba en su pecho. Las horas pasaban, y cuando regresó a la pensión, encontró a sus nietos dormidos en sus camas con sus rostros serenos. Fue entonces cuando comprendió que su viaje no sólo se trataba de ella. Cada pincelada que había hecho en ese lienzo representaba un nuevo camino hacia adelante para esos niños. Si ella podía atreverse a soñar, ellos también deberían aprender a hacerlo. ¿Qué legado les iba a dejar si no intentaba vivir la vida que tanto deseaba? Con el amanecer, un nuevo día la esperaba. Se puso su vestido más bonito, el que había guardado para ocasiones especiales, y sus dedos se sintieron firmes al enroscar los cabellos y adornar su cuello con un collar que había pertenecido a su hija. Era un símbolo, una promesa de que no rendiría homenaje a la pérdida, sino a la vida. Mientras se miraba al espejo, buscando confianza en su reflejo, un nuevo mantra surgió dentro de ella. Soy valiente, soy artista. Hoy mis sueños cuentan por mí. Frente a la galería, el aire vibraba con energía. El murmullo de la multitud y los destellos de cámaras creaban un entorno agitado, pero en su interior, doña Guadalupe sentía una calma silenciosa. Todos los sacrificios, las dudas y el peso de 3 vidas sobre sus hombros tenían que encontrarse en ese momento. La atmósfera se cargaba de posibilidades, pero no podía ignorar el palpitar de la inseguridad. ¿Estaba lista para presentar su arte? Al abrir la puerta y dar el primer paso hacia el interior, se sintió vulnerada y expuesta. Cada mirada en su dirección parecía escanear su alma. Repensó cada trazo, cada emoción que quedó plasmada en el lienzo, y aunque la ansiedad comenzaba a escalar, recordó a sus nietos, sus risas y su inocencia.
Y cuando finalmente se acercó a una de las paredes donde colgaban sus obras, un grupo de admiradores se aglomeró a su alrededor. Escuchar apreciaciones, halagos y preguntas sobre el significado de su arte la envolvió en una bruma de emociones desconocidas. Por unos instantes había logrado conectar con el mundo. Sin embargo, en medio de la ovación, una figura conocida apareció en el horizonte, alguien que podía poner en jaque no solo su exposición, sino su futuro en esa ciudad. Era una antigua amiga, una artista reconocida que había optado por el camino del éxito a cualquier precio. La rivalidad olvidada se resucitaba con una sola mirada, colmando el aire de tensión. ¿Todavía intentas hacer esto, Guadalupe? ¿Crees que el arte es solo un juego? La voz de su antigua amiga resonó firme, desafiando su valentía. El momento de la verdad había llegado. ¿Podría demostrar que sus sueños valen la pena a pesar de las adversidades? Enfrentar este reto podría definir no solo su carrera artística, sino también el futuro que deseaba construir para sus nietos. ¿Se atrevería a defender su historia? Doña Guadalupe sintió cómo el aire se volvió denso, como si cada palabra de su antigua amiga fuera una cuerda que buscaba ahogar su determinación. La risa de los admiradores, antes un bálsamo a su inseguridad, se tornó en un murmullo lejano. Enfrentarse a su pasado, a esa figura que alguna vez estuvo a su lado y que ahora parecía ser un testigo de su fragilidad, fue un desafío que pronunciaba más que un simple intercambio de palabras. ¿Qué sabes tú sobre hacer arte?, replicó, conteniendo la rabia que casi se transforma en llanto. La presión de su voz era un reflejo de la lucha interna que había librado en silencio. El arte es la voz de nuestras historias, y yo estoy contando la mía, no un juego de tronos donde solo ganan los más crueles. Observó cómo su amiga fruncía el ceño. El impacto de sus palabras la desarmó un momento, pero poco duró. El desprecio pronto se hizo evidente en su sonrisa. Cada obra que expongas aquí será evaluada no solo por su calidad, sino por su viabilidad comercial. ¿Crees que tus sueños serán suficientes en un mundo que no tiene tiempo para sentimientos? La verdad de esa afirmación la ensombreció. Doña Guadalupe, sintiendo su determinación desmoronarse, recordó todas las noches pasadas en su pequeño estudio, las horas dedicadas a capturar colores, emociones, la esencia de su vida y sus desengaños. Esa autenticidad, aunque tal vez no se tradujera en éxito comercial inmediato, era lo que la definía. En ese instante, las miradas de los admiradores regresaron a su mente. Eran reflexiones de su propio viaje, un viaje que no permitía ser asesinado por prejuicios ajenos. A medida que cerraba los ojos, sintió el eco de sus nietos en su corazón. Ellos no habían pedido una abuela que tuviera éxito. Solo querían una abuela que se sintiera viva. Quizás tus normas no son las mías, respondió con un tono firme, el mismo que había practicado en su espejo. La presión de la situación se convirtió en un momento revelador. Doña Guadalupe sintió en su interior una chispa renovadora, un deseo potente de defender lo que era. Este no era un arte competitivo, era su vida, su historia. La antigua amiga se mostró sorprendida por su respuesta. Por un instante, la rivalidad se transformó en una simple manifestación del momento. Dos artistas cruzándose en un camino que, por un tiempo, había sido compartido, ahora se separaba con un mar de diferencias. El eco del murmullo de la galería comenzó a elevarse otra vez,
y doña Guadalupe sintió cómo esa energía la impulsaba. Ignorando la presión por adaptarse a estándares ajenos, se volvió hacia la multitud, lista para hablar. Era su turno. En lugar de retractarse ante las dudas, eligió compartir la esencia de cada obra, su historia de resiliencia, su lucha contra el olvido. «Gracias por estar aquí», comenzó, su voz resonando en el espacio. «Cada trazo es un susurro de mis esperanzas, de mis recuerdos y de los sueños que persigo para el futuro de mis nietos». La siguiente pregunta que surgió en la sala la tomó por sorpresa. «¿Qué desea que su arte transmita?», preguntó un joven intrigado. La sinceridad en su mirada era refrescante, y Guadalupe sintió que era el momento correcto para compartir no solo su arte, sino su visión. «Deseo que mi arte les recuerde que, a pesar del dolor y de los fracasos, siempre hay un camino hacia la luz. No solo quiero ser vista como una artista, quiero ser recordada como una mujer que luchó por sus sueños a pesar de todas las adversidades». Mientras hablaba, notaba las reacciones de la multitud. Algunos asentían con la cabeza. Otros parecían intentar absorber sus palabras. La conexión era palpable. Pero entonces la figura de su amiga se alzó nuevamente entre la multitud. «¿Y si la vida te enseña que no todos los sueños se hacen realidad? La vida no es solo esperanza, también es pragmatismo», desafió, su mirada provocativa retadora. La respuesta que se le ocurrió fue una decisión que podría cambiar el rumbo no solo de esa exhibición, sino de toda su vida. ¿Debería aferrarse a la esperanza o considerar la dura realidad que su amiga representaba? El dilema de creer en un futuro incierto comenzaba a agobiarla nuevamente. Pero en ese momento frágil comprendió que debía continuar, no solo por su arte, sino por el legado que soñaba dejar a sus nietos. Con cada latido, la decisión se volvió más clara. En su corazón ardía el deseo de escribir su propia narrativa, una que los definiera a todos. ¿Podría permitir que la crítica la desanimara? ¿O enfrentar la vida con la autenticidad que había cultivado? Aquel diálogo interno se convirtió en un crisol de ideas, mientras su mirada se centraba en su amiga. Era un momento que finalmente decidiría quién deseaba ser. Y en la borrosidad de la duda, entendió que dar un paso hacia la verdad era su única opción. ¿Haría esto a pesar de su antigua amiga? La pregunta crucial surgía, y la respuesta estaba más cerca de lo que imaginaba. Su voz, su arte y su vida valían la pena defenderse. Las luces, los murmullos, la expectativa, todo se trataba de un solo paso en la dirección correcta. Este capítulo de su vida apenas comenzaba. ¿Sería capaz de dejar de lado el miedo y abrazar su destino artístico en medio de la adversidad? En esa balanza de deseos y realidades, la decisión estaba a punto de transformarse en acción. La primera decisión que marcaría el futuro, no solo de su carrera, sino el significado de ser una artista en un mundo que a veces parece desoír las historias más relevantes. Doña Guadalupe inhaló profundamente, sintiendo cómo el aire fresco de la galería impregnaba su ser. Las palabras resonaban aún en su cabeza. Pragmatismo versus esperanza. Esa dicotomía era el núcleo de su lucha, no solo artísticamente, sino a nivel personal. Frente a ella, un mar de caras expectantes la miraba, y fue en ese silencio reverente donde su determinación comenzó a tomar forma.
En el fondo, ella sabía que su viaje no era solo sobre desmentir a su antigua amiga. Era una búsqueda de validación del rol que había decidido asumir. Durante el próximo mes, se sumergió en su trabajo con una renovada pasión. Las noches en el estudio se volvieron rituales sagrados. Los colores no solo llenaban el lienzo, sino que revelaban los matices de su vida entera, los fracasos y triunfos, los recuerdos y sueños que destilaba en cada pincelada. La bata de artista se convirtió en una segunda piel, un símbolo de sus luchas y victorias. Pero, más importante aún, se trataba de un escudo que la protegía de las inseguridades. Mientras su arte empezaba a tomar forma, también lo hacía su percepción de sí misma. Comenzó a asistir a talleres donde otros artistas compartían sus técnicas y visiones. Aprendió a ver el arte no solo como una expresión individual, sino como un mundo de conexiones. Sin embargo, cada vez que se acercaba a una galería o exposición, la sombra de su amiga aparecía nuevamente en su mente, reprochándole la elección de su estilo auténtico en un mundo que exige más pragmatismo. Fue en una de esas exposiciones donde un crítico famoso se acercó a ella. Un hombre de ojos serenos y voz profunda, que en lugar de evaluar su obra desde un prisma comercial, se interesó por los procesos internos que había utilizado. Tu arte está impregnado de un tipo de dolor que solo se transforma en belleza a través de la experiencia, comentó. Las palabras despertaron en ella una sensación de validación que le había sido negada. Por primera vez, entendió que su autenticidad era su verdadero poder. A medida que 2 semanas pasaron, Guadalupe decidió preparar una serie de obras que contarían una narrativa única. Su historia familiar, los desafíos que enfrentó como madre y abuela. Sin embargo, cada nuevo trazo parecía ser también un abrazo a lo desconocido. La presión se acumulaba, y con ella la ansiedad por cómo podrían ser recibidos sus trabajos. El eco de la advertencia de su amiga sonaba con más fuerza. ¿Qué pasaría si fracasaras? Esa tensión la llevó a preguntarse si realmente era sostenible seguir este camino. Pero al mirar las fotografías de sus nietos, la lucha interna se clarificó. Ellos deben ver que jamás hay que rendirse, pensó. Pero esa decisión era más que pensamientos. Necesitaba ser ejecutada. Debía convertirse en acto. Por esa razón, decidió organizar una pequeña exhibición en su estudio, un espacio íntimo donde su familia y amigos pudieran ver su trabajo antes de salir al mundo exterior. Era el momento de enfrentar su incertidumbre cara a cara, de compartir su historia sin más filtros que la honestidad. Planeó cada detalle, desde la invitación hasta la decoración. Después de todo, era ella quien decidiría cómo se presentaba al mundo. La noche de la exhibición llegó, y la atmósfera era eléctrica, pero la duda volvió a asfixiarla. ¿Y si no les gustaba? Esa pregunta carcomía su mente, pero frente al espejo, la imagen de su reflejo no le daba otra opción. Nótese que había avanzado tanto. Ya no era la misma mujer que había comenzado su viaje como artista. Debía confiar en el camino que había trazado, sin importar qué dirección tomara al final. La pequeña sala estaba llena. Sus nietos estaban al frente. Sus ojos brillaban con orgullo. Cada sonrisa en la multitud alimentaba su valentía. Su decisión se tornó más clara en la realidad. Mientras desvelaba cada obra,
Sentía que una carga se levantaba de sus hombros. Pero cuando el momento culminante llegó, la puerta se entreabrió y una figura familiar entró. Era su antigua amiga, con esa mirada arrogante y crítica que nunca había logrado quitarse de encima. Guadalupe sintió que su corazón se aceleraba. «Así que decidiste seguir el sueño, ¿eh?», dijo su amiga con una sonrisa que ocultaba un reto. En ese instante, las dudas que creía haber superado volvieron a arremolinarse en su mente. ¿Volvería a permitir que su antiguo juicio la afectara? ¿O podría cambiar la narrativa y hacer de este encuentro una confirmación de su valía? El hilo de su determinación se tensó nuevamente, casi a punto de romperse. La decisión la llamaba, y con ella el deseo de redimir no solo su arte, sino también su historia. ¿Estaba lista para enfrentarse a la voz que siempre había cuestionado su camino? Frente al desafío, su respuesta no solo definiría esa noche, sino todo lo que vendría después. La tensión era palpable, y una nueva batalla se gestaba en su corazón. ¿Sería capaz de convertir ese desafío en gasolina para su fuego interno? Todo dependía de lo que decidiera decir a continuación. La sala se acalló, y el murmullo de las voces se desvaneció en medio del desafío que Guadalupe vio reflejado en los ojos de su amiga. Aquel instante, tan breve, parecía eterno. Su corazón latía con fuerza, asumiendo el peso de sus decisiones. «Lo he decidido», pensó, sintiendo que las palabras giraban en su mente, preparadas para ser pronunciadas. Era el momento de transformar su inseguridad en tiempo de declaración, de retar a la sombra del pasado. «Invertí mi tiempo y mi corazón en esto», empezó. «Por años permití que las opiniones de otros definieran mi camino. Mi arte es una extensión de quien soy. Cada trazo tiene una historia, un dolor, un triunfo. Y hoy me presento a ustedes, no como un producto del mercado, sino como mujer cuyo propósito radica en mostrar su verdad». Su voz, al principio temblorosa, se fortaleció con cada palabra. El entorno oscuro de sus dudas se iluminaba con la luz de su autenticidad. Las miradas, antes juzgadoras, se transformaban en atentas, inquisitivas. La incomodidad que había sentido al ver a su amiga se tornó en un impulso. Guadalupe proyectaba la imagen de una artista no solo consciente de su habilidad, sino lista para reclamar su espacio en el arte. Al mirar hacia su familia, que la observaba con admiración, comprendió que su valentía no solo se trataba de su exposición personal, sino del legado que quería dejar a sus nietos. Ellos debían ver que rendirse no era una opción, que la lucha por su verdadero ser, por su voz, era más valiosa que cualquier crítica. Las palabras fluyeron y compartió el trasfondo de cada obra, las historias entrelazadas que habían dado vida a sus creaciones. Un mural que representaba sus raíces indígenas, retratos que capturaban la esencia de su familia y, sobre todo, la lucha de las mujeres que la precedieron. Cada pintura era una conversación con su historia, un diálogo sincero con su pasado. Y mientras hablaba, su antigua amiga permanecía en la esquina, visiblemente incómoda. Guadalupe notó que el cetro de poder que había ejercido sobre ella se desvanecía, y en su lugar surgía la figura de una artista empoderada. Era como si la sala absorbiera su energía, rompiendo las cadenas invisibles que la habían mantenido prisionera por tanto tiempo. Finalmente, al terminar su discurso, un aplauso estalló en la sala. Era un sonido suave al principio, pero pronto se convirtió en un fuerte clamor de apoyo.
cada palmada era un eco de aceptación hacia ella, a su trabajo. Y aunque el rostro de su amiga permanecía inexpresivo, Guadalupe no podía dejar de sentir el triunfo que invadía su ser. Sin embargo, la exhibición estaba lejos de ser solo una celebración. Entre los aplausos, las dudas seguían acechando como sombras. La batalla por su arte, la guerra por su reconocimiento, apenas comenzaba. La pregunta en su mente se volvía más insistente. ¿Realmente sería suficiente? Su propia inseguridad amenazaba con asfixiarla nuevamente. A medida que la gente se dispersaba, sintió que su amiga se acercaba lentamente. Podía percibir el desafío en su mirada, un deseo de cuestionarla. ¿Estás lista para enfrentarte a la crítica que vendrá?, preguntó su antigua amiga, con un tono que parecía una advertencia más que un apoyo. Era el momento decisivo, y Guadalupe sintió una chispa de desafío. «No solo estoy lista», respondió, con una voz firme que la sorprendió a sí misma. «Estoy preparada para revolucionar mi propio camino. He descubierto que la verdad de mi arte es más poderosa que cualquier opinión». El silencio que siguió a su respuesta fue inquietante, una pausa que prometía una futura confrontación. Sus palabras resonaron más allá de la exhibición, amenazando con abrir una puerta a lo desconocido. Y así, mientras la noche se desvanecía y las luces comenzaban a apagarse, Guadalupe supo que aquel momento era solo el principio de una travesía en la que los desafíos se multiplicarían y su determinación sería puesta a prueba nuevamente. «Lo que vendrá será mi mayor obra», se dijo, sintiendo la adrenalina de la incertidumbre. Entonces miró a su amiga, dispuesta a reescribir su historia y prepararse para el próximo acto, un desafío que superaría cualquier expectativa, porque había comprendido que su voz interna jamás debía callarse nuevamente. A partir de ahora, todos sus movimientos estarían diseñados para hacer eco, resonar en el futuro, reafirmando su lugar en el mundo y su derecho a ser escuchada. Y mientras se alejaba de la sala, sintió que una nueva lucha se encendía en su interior. ¿Qué desafíos le depararía el futuro? La pregunta lo invitaba a seguir, preparándose para la próxima batalla, donde no solo defendería su arte, sino su esencia misma. Guadalupe caminó por las calles, su mente aún zumbando tras el eco del aplauso. La exhibición había sido como un despertar, pero la efervescencia del momento comenzó a desvanecerse al pensar en la fría realidad que le esperaba. Sin embargo, en lugar de desanimarse, una nueva determinación la impulsó hacia adelante. Ella no solo había hecho una declaración en la sala, había desatado una lucha que prometía ser tanto embriagadora como aterradora. Pasaron los días, y cada mañana, al abrir los ojos, el mismo mantra giraba en su mente. «Mi arte tiene valor». Era un recordatorio constante en la lucha de no dejarse llevar por la marea de la inseguridad. Asumió su papel de madre y abuela con precisión y amor, buscando en sus encantadores nietos una razón para seguir adelante, para mostrarles que la autenticidad podía ser su mayor virtud. El arte, en todas sus formas, trajo consigo nuevos caminos. Una invitación desde una galería pequeña y emergente llegó, proporcionando una oportunidad para exhibir su trabajo en un espacio alternativo. No obstante, era un entorno diferente, más experimental, donde las críticas podrían ser aún más duras. Guadalupe sintió la presión. Los comentarios de su amiga resonaban en su cabeza.
¿Estás lista para enfrentar la crítica? De hecho, aquella pregunta se había convertido en un eco incesante. Mientras se preparaba para la nueva exhibición, Guadalupe dedicó interminables horas a refinar sus obras. Cada pintura, cada trazo, se convirtió en una meditación sobre su crecimiento. No solo quería exhibir su arte, deseaba que cada pieza contara la historia de su renacimiento personal. Pero en esta búsqueda de la perfección, el fantasma de la duda apareció nuevamente, acechante y persistente. La visión que había ganado en la exhibición anterior se tambaleaba con la más mínima crítica interna. Con un bolígrafo en su mano temblorosa, Guadalupe comenzó a tomar notas sobre la nueva serie de obras, cada una como una declaración de poder. En un momento de reflexión, escribió: «Este arte no es solo para mí, es para mis nietos, para que vean que nunca es tarde para luchar por la verdad». Sin darse cuenta, comenzó a llenar cada hoja no solo con ideas, sino también con fragmentos de su historia menos contados, sus luchas, sus alegrías y las lecciones aprendidas en el proceso. Pero no todo fue fluido. Un día especialmente duro, después de recibir un comentario despectivo en una de sus obras anteriores, se sintió aplastada. La oleada de inseguridad casi la arrastra nuevamente. ¿Por qué me hice esto? ¿Para qué? ¿Por qué mi voz tendría que ser relevante en un mundo donde todos parecen saber más que yo? Se dejó llevar por un remolino interno. Fue en esos momentos de duda que su nieta la encontró, con una mirada intensa que reflejaba pureza e inocencia. «Abuela, ¿por qué estás triste?». La pregunta la detuvo. ¿Quién era ella para desanimarse frente a la curiosidad tan vehemente de una niña que la admiraba? Guadalupe se agachó y con voz suave contestó: «Porque a veces las palabras hieren y siento que no soy lo suficientemente buena». Pero la pequeña la miró con seriedad. «Pero tus pinturas son súper chéveres. ¿Vas a dejar que te digan que no lo son?». Fue un momento revelador. La voz de su nieta se convirtió en un faro de luz en su oscuridad. «Es cierto», pensó Guadalupe. No podía dejar que las opiniones ajenas definieran su esencia, especialmente cuando tenía una razón poderosa en casa para seguir enfrentando sus miedos. De esa forma, regresó al estudio con un nuevo brío, no solo por ella, sino por sus nietos, y en particular, por su reflexión más pequeña. La exhibición se volvió no solo una plataforma de arte, sino un encuentro donde plasmaría el legado que en realidad quería dejar. Mientras se acercaba la fecha, el nerviosismo la envolvía, y una pregunta permanecía en su mente: ¿la nueva versión de mí misma será suficiente para soportar la crítica? Con cada nueva obra desarrollada, un ardor interno devoraba sus incertidumbres previas, empujándola a que el acto de crear fuera un ejercicio de valentía. Ya en la cuenta regresiva para la exhibición, mientras el día se acercaba, comprendió que lo importante no era solo el resultado final, sino sobre todo el proceso que la había llevado a enfrentarse a sí misma. Se sentó, respiró profundamente y se repitió: «Espero innovar, pero también deseo que sea un capítulo donde pueda mostrar la verdadera Guadalupe. Porque si no soy honesta, mi arte no tendrá alma». Así, con un profundo sentido de propósito, se preguntó cuál sería el impacto de esta nueva exhibición. ¿Se atrevería a mostrarse tal cual? La inquietud no la dejó. Una chispa de curiosidad la empujaba hacia lo desconocido, mientras se cuestionaba si este camino la llevaría
al reconocimiento que tanto anhelaba, o la obligaría a encontrarse con su mayor desafío hasta ahora: ser fiel a sí misma ante las miradas de los críticos. Mientras el día de la muestra se acercaba, la pregunta persistía: ¿cuál sería el verdadero valor de su voz en un mundo que podía ser despiadado? Con eso resonando en su interior, Guadalupe supo que su viaje apenas comenzaba. Guadalupe despertó con la mente llena de pensamientos sobre la exhibición venidera. La brecha entre su deseo de crear y el miedo de ser juzgada parecía ampliarse cada día que pasaba, pero hoy había un destello de algo nuevo, una llamada a la aventura. La oferta de una residencia artística en Europa había llegado de manera inesperada, invitándola a salir de su zona de confort y experimentar el arte desde otra perspectiva, a pesar de los escasos recursos. Mientras contemplaba la hoja de papel con la propuesta, el peso de la responsabilidad la envolvió. 3 nietos la esperaban en casa, y un viaje a Europa no era simplemente un capricho, sino una decisión compleja. Sin embargo, las palabras de su nieta resonaban en su mente. ¿Vas a dejar que te digan que no lo son? Este era su momento de respuesta: demostrar a sus nietos que los límites se pueden expandir. La decisión no fue fácil, y sus reflexiones comenzaron a tomar forma. ¿Sería capaz de llevar su arte a un nuevo contexto, alimentarse de la cultura europea y al mismo tiempo mantener su esencia? Así fue como se sumergió en un torbellino de planes y posibilidades. Utilizó cada rincón de su hogar como estudio improvisado, esbozando ideas de lo que podría ser en el viejo continente mientras intentaba ajustar su presupuesto de manera precisa. Algunos días, su determinación se convertía en euforia y la idea de la aventura la llevaba a crear sin cesar. Otras veces, la ansiedad la inmovilizaba. ¿Cómo podría presentarse ante un nuevo público, gente con un ojo crítico afilado? Pero cada vez que su mente se llenaba de inseguridad, pensaba en el legado que deseaba dejar, el crecimiento personal que promovía no solo para ella, sino para sus nietos. Así, comenzó a ver el viaje como una oportunidad de reinvención. Mientras tanto, en casa, organizaba su tiempo con precisión militar. Dedicaba momentos para crear y otros para cuidar de los niños, quien también comenzaban a entender el valor del esfuerzo. Diseñó pequeños talleres de arte con ellos, enseñando técnicas simples mientras se reían y compartían ideas. Era un viaje colectivo, aunque no física, donde estimulaba su curiosidad y alimentaba su propia pasión. Cuando llegó el momento de empacar, Guadalupe midió cada paquete, pensando en cómo retribuir a sus nietos a través de las experiencias que viviría. Cada objeto que colocaba en su maleta no solo simbolizaba preparación física, sino también emocional. Se preguntó si podría absorber todo lo que Europa tenía que ofrecer y, más importante aún, cómo podría volver a casa con un bagaje cultural que ampliaría su visión artística. El avión despegó y el mundo se desvaneció bajo ella. El cielo era azul intenso y, pese a la incertidumbre, sintió que la decisión ética de arriesgarse valía la pena. Era su momento de hacer una declaración no solo como artista, sino también como mujer que desafía el miedo. Instalada en una pequeña habitación en una residencia artística, lo primero que hizo fue salir a las calles. Las luces, los colores,
El ritmo de vida a su alrededor la inundaron de nuevas sensaciones. Cada esquina era una fuente de inspiración. Sin embargo, la fatiga de ser una madre a distancia comenzó a atormentarla. Su familia dejaba un vacío que no podía ignorar. Mientras exploraba, comenzó a capturar cada experiencia a través de su arte. Aunque se sentía distante, pensó en sus nietos, llevándolos en su corazón cada vez que ponía un pincel sobre el lienzo. A pesar de la lejanía, su amor se manifestaba como el hilo conductor de sus obras. La vida cultural que la rodeaba la retaba y, al mismo tiempo, la empujaba a abrir nuevas puertas. Un día, en una galería pequeña en París, se encontró con un crítico de arte reconocido que había leyéndola durante años, quien la instó a exponer su trabajo en un evento de renombre. Todo el camino recorrido parecía llevarla a ese instante, y sintió un verdadero conflicto interno. ¿Podría realmente enfrentarse a la crítica que había temido durante tanto tiempo? Mientras la idea de su primera exhibición en el extranjero arrastraba sus emociones, una pregunta quedó suspendida en su mente. ¿Sería capaz de reconciliar su valentía artística con la tristeza de estar lejos de su familia? El desafío estaba servido, y Guadalupe sabía que la decisión que tomaría podría cambiar su vida para siempre. ¿Aceptaría la invitación, exponiendo su alma al juicio de un nuevo público, o volvería a su hogar, llevándose consigo una valiosa experiencia que nunca podría compartir? La tensión crecía en su interior mientras se preparaba para tomar una elección que resonaría no solo en su corazón, sino en el legado que quería forjar. Guadalupe recorrió los pasillos del pequeño estudio que le había sido asignado, sintiendo el eco de sus pasos resonar en la vasta intimidad de su espacio creativo. Las paredes estaban adornadas con obras de otros artistas. Cada una contaba una historia que parecía interpelar su propia narrativa. Esa energía palpable la rodeaba y, por un momento, la distrajo de sus dudas. Sin embargo, la luz que iluminaba el estudio no podía ahogar la sombra de la inseguridad que comenzaba a atormentarla. Era como si cada trazo de pincel que intentaba esbozar se entrelazara con su melancolía. En París, la ciudad del arte, enfrentaba el reflejo crudo de su propia vulnerabilidad. Cuanto más intentaba concentrarse, más pesadas se volvían sus ansiedades. La idea de su primera exhibición se acercaba, latente, un examen crítico que su corazón no estaba seguro de poder soportar. Una oleada de pensamientos sobre sus nietos la asedió. ¿Sería esto lo que ella quería enseñarles? El sacrificio de estar lejos de ellos, todo por un sueño que, quizás, era solo un capricho en la madurez de la vida. Un nuevo día comenzó, y con él la posibilidad de una decisión. Decidió salir a las calles, buscando inspiración en el caos vibrante de la ciudad. Mientras caminaba, la belleza de los cafés y el murmullo de las conversaciones la envolvieron. Sin embargo, en una tienda de antigüedades, algo atrapó su mirada. Un viejo cuaderno lleno de bocetos desgastados por el tiempo. Era como si hablara directamente a su alma. La dueña, al ver su interés, le comentó que pertenecía a un artista local que había luchado con sus propios miedos. Guadalupe sintió que ese cuaderno era un espejo de su viaje, una representación de las luchas que cada creador enfrenta. ¿Coincidencia o destino? Ese arte de alguien más resonaba sus inquietudes. Al llevarlo consigo, no solo incorporaba una historia ajena a su propia narrativa,
sino que le inyectó un nuevo propósito. Su viaje no se trataba únicamente de ella, también debía ser un legado, un ejemplo para sus nietos sobre la perseverancia frente a las adversidades. Esa tarde, Guadalupe tomó una decisión. En lugar de cerrarse en su angustia, se propondría salir de su propia sombra. Se sentó a trabajar, convenciéndose de que cada pintura sería un hilo que uniría su mundo con el de sus nietos. Se concentró en plasmar escenas cotidianas que evocaban la intimidad de su hogar. Los colores comenzaron a fluir y la angustia se transformó en determinación. En las siguientes semanas, cada trazo se sentía más liberador. Si bien el crítico de arte seguía en su mente, empezaba a verla como una oportunidad, una plataforma para escuchar su voz crujiente y cautivadora. La idea de lo que podía ser su exhibición comenzó a tomar forma como una extensión de su viaje personal, un tributo a sus raíces y una celebración de su valentía. Mientras tanto, además de su arte, Guadalupe empezó a cimentar nuevas amistades con otros residentes, inspirándose en sus historias, cada uno con un conflicto interno similar. El día de la exhibición se acercaba, las emociones se agolpaban y la presión se hacía cada vez más palpable. Corrió la voz sobre su trabajo, y pronto personas comenzaron a manifestar su interés genuino por conocerla. Ante su inminente exhibición, Guadalupe se sintió confrontada de nuevo entre la decisión de abrirse al mundo o resguardarse en la seguridad de su penumbra interna. ¿Sería su arte el puente que la conectara con la comunidad creativa europea o rechazaría el desafío, quedándose al margen? Fue el día previo a la inauguración cuando se miró al espejo. En ese reflejo, se dio cuenta de que no solo buscaba la aprobación del mundo exterior, sino también la validación de su propio viaje. De repente, la pregunta quedó clara en su mente. ¿Estaría dispuesta a arriesgarse por un sueño que le había costado tanto esfuerzo y sacrificio? Con el corazón latiendo fuertemente, se preparó para caminar ese paso decisivo. Mientras la noche caía sobre París, la resolución de Guadalupe se convirtió en la esencia de su arte. Mañana sería el momento de la verdad. Pero aún había algo más en juego. Poco sabía que una revelación inesperada la aguardaba y transformaría su perspectiva de manera inimaginable. ¿Sería capaz de afrontar ese nuevo reto que se acercaba como una sombra sobre su futuro artístico? Guadalupe despertó la mañana de la exhibición con la sensación de que cada célula de su ser vibraba con una mezcla de emoción y terror. El día que tanto había anticipado había llegado, y la incertidumbre se había transformado en una presión palpable, casi eléctrica. Mientras organizaba sus pinceles y preparaba la paleta de colores, su mente comenzó a dar vueltas en un torbellino de pensamientos. La noche anterior había sido un momento de revelación. Ante el espejo, una pequeña voz en su interior le había susurrado que su viaje no sólo abarcaba sus miedos personales, sino que se entrelazaba con la historia de aquel artista que había dejado su legado en el cuaderno que había encontrado. Esa conexión fortalecía su espíritu. El arte tenía la capacidad de superar el tiempo y el espacio, y Guadalupe sabía que, al exhibir sus obras, no sólo compartía su historia, sino que también ofrecía un pedazo del corazón de cada uno de sus nietos. Cuando llegó al salón de la exhibición, la atmósfera la envolvió con una intensidad inesperada. Las paredes eran un mosaico de colores y emociones.
reflejos de lo que había soñado en su estudio. Sus pinturas, una representación de su vida y batallas, parecían cobrar vida, susurrando historias a los asistentes que comenzaban a llenar el lugar. Sin embargo, a pesar de la belleza que la rodeaba, una pequeña sombra de duda volvió a asomarse. La preocupación por lo que podrían pensar los críticos la oprimía. ¿Sería su arte lo suficientemente bueno? Decidió que no podía dejarse atrapar por sus inseguridades. En lugar de eso, optó por acercarse a los espectadores. Se preparó mentalmente para compartir su proceso, la historia detrás de cada trazo. A medida que las horas avanzaban, notó que algunos de los visitantes se acercaban a admirar sus obras, y otros esbozaban sonrisas al escucharla hablar con pasión sobre su trabajo. Un crítico de renombre apareció en la sala. Su presencia generó un silencio tenso en el ambiente. Mientras se acercaba, Guadalupe sintió que su corazón se aceleraba. Este era el momento que había temido y esperado al mismo tiempo. La conversación que habían tenido otros artistas sobre él resonó en su mente. Este crítico tenía la capacidad de elevar o hundir carreras con un simple comentario. Pero, en lugar de encerrarse, Guadalupe se armó de determinación. «Agradezco que esté aquí», dijo, extendiendo la mano para presentarse. «He vertido parte de mi vida en estas pinturas». Cuando el crítico comenzó a observar las piezas, su mirada se iluminó. En ese instante, Guadalupe sintió que un nuevo impulso nacía en ella. La conexión que había establecido con su arte y su historia se volvió más fuerte que el miedo a ser juzgada. Ella no estaba allí para competir, estaba allí para compartir su historia. Mientras conversaban, Guadalupe se dio cuenta de que su vulnerabilidad era su mayor fortaleza. Comenzó a cuestionar si había ocurrido algo más grande en ella durante este proceso. Cada pincelada, cada emoción plasmada en el lienzo la había transformado, y su arte se convirtió en un reflejo de sus renacimientos y aspiraciones. Sin embargo, a medida que la conversación avanzaba, notó que el crítico guardaba un silencio contemplativo. Esto la inquietó, y una voz en su mente le notificó que algo no estaba del todo bien. Antes de que pudiera preguntar, él la miró a los ojos y expresó una idea perturbadora. «Verás, Guadalupe, hay algo en tus trabajos que habla de un vacío, como si de alguna manera estuvieras buscando una verdad perdida. Tal vez deberías explorar esa parte de ti misma en lugar de conformarte con lo que ya has creado». La frase resonó en su mente como un eco descompuesto. ¿Qué vacío veía? Estaba a punto de responder cuando sintió un escalofrío, y en ese mismo momento una revelación inesperada se rumoreaba en su interior. La conexión con su arte, su historia familiar y su futuro podría no depender solo de lo que había exhibido esa noche, sino de un legado que aún debía construir. Guadalupe se enfrentaba a un nuevo desafío, uno que la llevaría a revisar su identidad y su lugar en el mundo del arte. Mientras el crítico se alejaba, su mente giraba en torno a la inquietante pregunta que le había dejado. ¿Estaría verdaderamente dispuesta a enfrentarse a la profundidad de su creatividad y explorar un llamado que tal vez había ignorado? Así, bajo la luz del arte y las dudas inesperadamente reveladas, Guadalupe se hacía una promesa. No solo exhibiría su obra, sino que también se aventuraría a descubrir lo que aún quedaba por crear dentro de ella. Mientras el evento continuaba, la inquietud de su futuro artístico se volvió
inminente. El viaje apenas comenzaba. La exhibición marcó un hito en la vida de Guadalupe, no solo como artista, sino como mujer que finalmente se atrevía a ser fiel a sí misma. Aquel crítico había destapado una verdad latente en su interior, y aunque sus palabras eran crudas, sirvieron como un llamado a la aventura que tanto necesitaba. Despertó cada día con la firme decisión de profundizar en su arte. La crítica la impresionó, pero no la destruyó. Al contrario, la impulsó a buscar lo que aún no había explorado. Así, comenzó a juntar los retazos de su vida no solo como una abuela y madre, sino también como mujer. Preparar su corazón para el próximo nivel, el próximo paso, se convirtió en su mantra. Cada obra que empezaba a crear se alimentaba de recuerdos, recuerdos de su infancia, de su tierra, de su hija que había partido, y de sus nietos, que ahora eran su razón y su motor. Tomó aquel viejo cuaderno que había encontrado y empezó a dibujar nuevamente. No solo arte puro, sino los trazos de su filosofía de vida, la resiliencia, el amor y la búsqueda de la verdad. Sus niños se convirtieron en su inspiración. Cada historia que les contaba desencadenaba una explosión de color en su paleta. Cada risa resonaba en sus pinceladas como un eco vibrante. Guadalupe empezó a hacer conexiones con otros artistas locales en París, compartiendo su viaje y aprendiendo de sus batallas. Se convirtió en un pilar de apoyo para otros creadores, fomentando un diálogo de sanación. Con cada encuentro, su confianza iba creciendo. La incertidumbre dejaba de ser una sombra aplastante y se transformaba en una aliada. Su arte empezó a fluir no solo por necesidad, sino por convicción. Una mañana, mientras paseaba por un parque cercano, vio a unos niños jugando y a sus risas se unieron las de sus nietos. En ese instante, Guadalupe sintió una claridad abrumadora. Decidió que no podría regresar a casa sin dejar un legado tangible para ellos. Fue entonces cuando se le ocurrió una idea: organizar un taller de arte en su ciudad natal en México, donde podría enseñar a los niños sobre la creatividad, resiliencia y honestidad que había aprendido en su propio viaje. Quería que sus pequeños comprendieran que el arte no es solo un medio de expresión, sino una forma de vida, un refugio ante las adversidades. Al regresar para la exhibición final de esta nueva serie de obras, se sintió emocionada. El evento fue un éxito rotundo. Recibió aplausos sinceros y críticas entusiastas, lo que validó no solo su trabajo, sino también su viaje personal. Al hablar ante la multitud, con voz firme y llena de convicción, aseguró que su mayor intención al crear no era simplemente buscar reconocimiento, sino crear un espacio donde otros también sintieran la libertad de ser ellos mismos. Más de uno en la audiencia encontró inspiración en su historia, y así, su arte no solo comenzó a ser vendido, sino que cada compra venía acompañada de la promesa de que el 10% de las ganancias irían destinadas a la organización de talleres artísticos para niños. Su compromiso con el futuro se reafirmó ese día, y, al salir de la galería, por primera vez, se sintió verdaderamente satisfecha. Guadalupe había recorrido un camino lleno de desafíos, pero al final logró algo más significativo. Ella no solo había superado su miedo a ser reconocida artísticamente, sino que se había reconectado con su ser,
reconstruyendo un legado que podría influir en las generaciones venideras. Su transformación personal se manifestaba ahora en el arte que compartía, y la certeza de que su viaje apenas estaba comenzando le iluminaba el alma. Esa noche, mientras contemplaba las estrellas desde su ventana, vio el reflejo de sus sueños en el cielo, la historia de su vida, tejida con hilos de dolor, esperanza y valentía, la había llevado a ser guionista de su propia narrativa. La antigua sombra de la inseguridad se disipó, y en su lugar emergió una mujer fuerte y resiliente. Ahora su voz era su mayor herramienta. Estaba lista para enfrentar no solo la crítica, sino para seguir explorando cada rincón de su creatividad. Con esta convicción renovada, se prometió a sí misma que nunca permitiría que el miedo la detuviera de nuevo. Este era el comienzo de una nueva era para Guadalupe, no solo para ella, sino para todos aquellos que se cruzaran en su camino. El arte no solo había sido una salida, se había convertido en su vida y legado. Y con el correr de los meses, cada taller que organizaba llenaba sus días de alegría, al tiempo que creaba la comunidad artística que había soñado. Así, la historia de Guadalupe encontró su cierre no en la lucha, sino en la transformación, en el crecimiento personal y colectivo. Había vuelto a París, había enfrentado sus demonios y, sobre todo, había encontrado su lugar en el mundo. Ahora, cada trazo que dejaba en el lienzo contaba una verdad, y cada sonrisa de sus nietos le recordaba que siempre había valido la pena soñar. Y así, en un ciclo perpetuo de creación y enseñanza, Guadalupe fue una artista en constante evolución, un faro de luz en el corazón de aquellos que la rodeaban. Nunca dejó de recordar que su historia era, al final del día, un tributo a la vida misma. Este es el momento de mostrar su apoyo. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas y exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que esta aventura continúe. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final, su voz es importante. Y compartan instante este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para compartir. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar este canal a través de estas acciones.